¿Qué puede lograr la desesperación en usted o en mí? Una persona agobiada por sus deudas, encarnecido por sus problemas familiares y sin poder afrontarlos, piensa, ruega por una solución. Oprimido o cansado por la falta de sueño, nuestra persona lo único que atina a hacer es dar vueltas por toda su habitación. Son 250 metros cuadrados de construcción. Cuartos, sala, cocina, terraza, en ellos ronda una y otra vez sin que encontrara la paz que ha perdido, aunque debo decir que tanto su mente, su cuerpo o su alma vagan desfragmentadas por distintas partes, reviviendo sus impaciencias, triste realidad, total traición del inconsciente, en un ciclo de ansiedad, angustia y furia que parece no cesa. En un momento de perspicacia, nuestro personaje decide tomar su vehículo y seguir por la carretera que lleva a la montaña. ¿Por qué lo hizo? Sigue siendo un misterio. En el camino piensa, ruega, si no me muero, tal vez pase algo extraordinario. Cerca del kilómetro 16 hay una recta seguida de un camino y aparece repentinamente árboles de pino a ambos lados. Semeja un hermoso túnel verde, pero tétrico en las noches de neblina. A media recta aumenta la velocidad y el carro corre despavorido por una calle altamente peligrosa. Ya sin control y sin destino, de repente un haz de luz atraviesa el parabrisas. Sus ojos se clavan en el objeto, por así decirlo, mientras que sin permiso ingresa en su cuerpo como un calor intenso. Y todo se fue a negro. Repentinamente y luego de un momento sin calcular, como en cámara lenta, el vehículo reaparece a medio camino, solo, encendido, con las luces prendidas y en perfecto estado. Lo único novedoso era una ligera llovizna. El protagonista piensa ya en sus cabales y en su interior designa: no sé si alegrarme o desilusionarme, pues ni siquiera me puedo morir tranquilo. Da una vuelta en U y regresa a su casa, dejando las preguntas, así como lo ocurrido, para otro momento. A pesar de su situación, en retorno a su casa, capta algunos detalles, colores y olores que no debían estar allí, pero bueno, creo que lo podemos disculpar. Venía de sufrir un momento traumático. Llega a su cuarto y nota que las sábanas ahora son blancas y la cama estaba bien tendida. Aparte de esto, todo estaba limpio, pero será mañana que investigue lo que pasó. A la mañana siguiente comienza el déjà vu. Sus cosas, aunque las reconoce, no son de él. Su casa es la suya, pero aunque la reconoce, sabe que no es de él. Hasta su auto sabe que es suyo, pero en el fondo sabe que no es de él. Es un sentimiento difícil de narrar. Es un sentimiento difícil de explicar. Antes de creer que se ha vuelto loco o sufre de alguna paranoia, aún en pijama, toma su auto y mientras se sube se repite a sí mismo su número de cédula, edad, nombres importantes y se dirige al centro de la ciudad. Y sí, aunque sabe que es su ciudad, esa no es la misma que recordaba. Lugares, casas y parques faltan o se encuentran situados en otro lugar al que podía referenciar. Toma su teléfono y llama a su esposa, y aunque están separados, lo atiende de forma amorosa. Y sí, es su esposa, la reconoce, pero sabe que no es. De forma inexplicable, nuestro personaje ha viajado a otra dimensión. Tomó un tiempo en adaptarse, pero al final fue extremadamente sencillo por 3 básicas y sencillas explicaciones. En este lugar no tenía los problemas que le acongojaban. Era un hombre de éxito y su cuenta bancaria era de 8 cifras. Además, sus 2 bares de siempre, así como el estadio, se encontraban en el mismo lugar. Parecía que se le había hecho el milagro, y sí, continuó con su vida igual que siempre, que luego de un tiempo fue normal. Al fin podía darse la vida que siempre había soñado, por la que siempre luchó.
Ese evento fue la respuesta a todos sus problemas. Prosiguió su vida como si nada hubiese pasado. Y ese fue su mayor error. Entonces, al segundo año de vivir en este lugar, que ahora era su casa, su vida, su realidad, era igual de desordenada a la de siempre. Su mujer lo abandonó, sus finanzas se fueron con su familia, su éxito se esfumó. Y muy tarde se dio cuenta que era adicto al pasado y no comprendió que súbitamente ese pasado lo trajo a su futuro para seguir siendo la misma persona que, a pesar de que tenía un pasado extremadamente doloroso, en el hoy lo que debía hacer era cambiar. Hoy es una persona agobiada por sus deudas, encarnecido por sus problemas familiares y sin poder afrontarlos, piensa, ruega por una solución. Oprimido, cansado por la falta de sueño, nuestra persona lo único que atina a hacer es dar vueltas por toda su habitación, 250 metros cuadrados de construcción, cuarto, sala. En ellos ronda una y otra vez sin encontrar la paz que ha perdido. Aunque debo decir que tanto su mente, su cuerpo, su alma vagaban desfragmentados por distintas partes, reviviendo sus impaciencias, triste realidad, total traición del inconsciente, en un ciclo de ansiedad, angustia y furia que parece no cesa. Si te ha gustado este video, suscríbete y compártelo con algún amigo. No olvides escribir en la caja de comentarios. Me es muy importante. Y por favor, apoya este proyecto en Patreon. Lo puedes hacer desde $1 y desde Patreon puedes obtener mis libros. Eso sería de mucha ayuda. Gracias y hasta la próxima historia. En Montepiero presenta historias que hacen historia.